ser así, eres muy humano, pero hay quienes pueden perder el control, se pueden aventar, ¿no? O dicen, ahorita me las van a pagar, todos juntos, ¿no? Entonces ya está perdiendo el control, por eso dice, si no dejas control locamente, o sea, ya estás fuera de control. ¿Sí se entiende? O sea, esto a veces ocurre en los matrimonios, ¿no? Pueden tener una discrepancia o un disgusto, pero a veces pues se pide perdón inmediatamente, disculpa, no lo así. Pero hay quienes llegan o pueden llegar hasta los golpes. Ahí ya se perdió el control, ahí ya se perdieron, sí, hermano. Ahí a veces los insultos pueden ser como esas estocadas, esos puñales, ¿sí? Ahí ya es otra fase. Por eso dice, sí, yo digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que dijera a su hermano raca será culpado de consejo, y cualquiera que dijera pájaro será culpado del infierno, del fuego, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a tener esa vida con Cristo, sabemos que nuestra vida debe de estar siempre en santidad. Santidad, hermano, está en relación a que nosotros podamos vivir bien con todos. ¿Con cuántos? Todos. Con todos, ¿sí, hermano? En la versión Reina Valera Gómez dice, cualquiera que se enojare sin razón con su hermano, ya se ve distinto, ¿sí? Porque pues, yo ni hice nada, ¿por qué me agredes tan feo? ¿No? Si yo estaba tan tranquilo, ¿por qué? Yo no fui. Y entonces, a veces llegan a ese tipo de situaciones. Y entonces el verso 23 dice, por tanto, si trajeres tu ofrenda al altar, y ahí te acordarás que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, cuando nosotros necesitamos de Dios, ¿verdad?, la respuesta, usted sabe que lo principal es esta, de justicia. Cuando nosotros queremos ministrar liberación, es importante que estemos bien en nuestro corazón. O sea, la liberación no nada más es decir, vete, demonio, ¿sí? O sea, eso no es liberación. Es el testimonio que nosotros tenemos, ¿sí, hermano? Pues es nuestra vida, es nuestra relación con Dios. O sea, no es una emoción, es una vida. Y entonces nosotros debemos de pesar la realidad, porque si nosotros queremos echar fuera un demonio, es importante vivir en justicia. Sí, es cierto, dice la Escritura, Marcos 16, verso 17, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Sí? ¿Dice así? No, ¿sí? Sí, dice ahí. Dice, y estas señales seguirán a los que creyeren, en mi nombre echarán fuera demonios. Okay. Y hablando de un discípulo que ha sido bautizado, y hablando de un discípulo que ha sido salvo, que ha confesado el nombre del Señor, es decir, ya es bautizado, ¿qué es lo que se refleja en su vida? Cristo, ¿no? Sus acciones son las acciones de quién, sus palabras son las palabras de quién. Así debería de ser, ¿no? Si es que así debería de ser. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido sepultados, bueno, juntamente con Cristo, y hemos sido resucitados con Él. Entonces, cuando nosotros vivimos en esta tierra ya siendo bautizados, nosotros estamos viviendo una vida totalmente en santidad. La cruz de Cristo es lo que se manifiesta en nuestras acciones, en nuestras palabras, ¿sí?, en nuestras reacciones, en nuestra manera de cómo nos expresamos de los demás, en nuestra manera de que dialogamos. Todo debe de estar en relación a glorificar a Cristo, ¿sí? Ok, dice usted, ¿eso dónde lo ve? Porque pues yo no lo veo físicamente. Eso es lo que la Biblia dice, que usted debe de vivir, que yo debo de vivir, que aquellos que han recibido a Jesús deben de vivir. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, es que Él no lo hace, pues sí, pero Él no es tu medida. Tu medida es Cristo. ¿Por qué te fijas en el hermano? Porque tu mirada debe estar puesta en Jesús. Entonces, cuando tú estás poniendo tu mirada en Jesús, no te importa todo lo demás.
si estás viendo tanta debilidad, tu parte es ponerte en la brecha y pedir que Dios tenga misericordia y que ellos puedan alcanzar madurez, desarrollo, buen testimonio, ¿no? Delante de los hombres. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a tener una vida distinta. ¿Vamos bien? Entonces, cuando yo quiero estar delante de la presencia de Dios, ¿sí?, yo debo de estar bien con todos. Dice el verso 24: deja ir tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano. Dice, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario mientras estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al juez y seas echado en la cárcel. De cierto, te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadro. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros, hermanos, tengamos una manera correcta de conducirnos. Y más cuando oramos, más cuando queremos interceder por las personas, ¿no? O sea, dice una persona, gracias porque oraron por mí. ¿Sí? Gracias porque oraron y Dios respondió. Sí, pero eso lleva a un proceso, eso lleva a una vida. ¿Sí? Eso no es que se le da de la noche a la mañana. Sí, Dios responde. Eso lo debe usted de tener bien en cuenta. Pero si nosotros queremos ver respuestas de inmediato con Dios, tenemos que tener tiempos con Dios. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Lo primero que él hacía, Marcos 1, verso 35, dice, siendo muy de mañana, casi oscuro, se levantándose muy de mañana, dice, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Entonces, la prioridad de Cristo, o de Jesucristo, ¿sí?, era estar en la presencia de Dios. Hoy en día, todas las situaciones han envuelto y sumergido tanto al Hijo de Dios, al creyente, al que ha nacido de nuevo, con tareas, con actividades, y no está mal, porque a usted le gusta trabajar, y el trabajo es el principio de la prosperidad, pero Dios es el que le bendice. Entonces, cuando nosotros buscamos de Dios, nosotros vamos a tener más tiempo para Dios. ¿Sí se entiende? Si tú oras a Dios, Dios va a obrar y vas a tener más tiempo para Él. Si lo tuyo son ventas, vas a acabar más rápido tus ventas en ese día. Si lo tuyo es, no sé, tienes ahora dice por ahí un Uber, Dios te va a dar los lugares estratégicos para que tú puedas concluir con tus cuentas ese mismo día. Pero ¿qué ocurre? Ves que te va bien y dices, quiero más. Y más. Y más. Y entonces el tiempo que Dios te da para Él, tú lo agarras ¿para qué? Para tu Dios. ¿Y cuál es tu Dios? Caramba. ¿Se dan cuenta? Entonces muchas veces, dice el Escritor, no puedes servir a dos amos. ¿A quiénes? A dos amos. A dos amos. ¿Te defines por el dinero o te defines por Dios? Porque si no a uno de los dos, entonces, si nosotros queremos entrar en esa vida con Cristo, si nosotros queremos entrar en una vida de intercesión, si nosotros queremos tener, hermanos, respuesta de parte de Dios, es importante que nosotros tengamos un corazón transparente. Vaya usted ahí al Salmo 66, verso 18. Salmo 66, verso 18. ¿Ya llegó? Vamos desde el verso 17. A Él clamé con mi boca y exaltado fue con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Nosotros necesitamos un corazón puro, un corazón transparente, un corazón que no tiene mezclas, un
corazón verdadero, un corazón sincero. Si nosotros queremos estar a la brecha, si nosotros queremos estar al portillo, si nosotros queremos ver la respuesta de Dios, nuestro corazón debe de estar limpio. Entonces, por eso es que un liderazgo, un ministro, un hijo de Dios, no se puede dar el privilegio de tener fricción o tener enemistad con quién, con otro hermano o un ministro. No puede tener algo con un hermano porque entonces no podría orar. Y entonces cuando nosotros queremos ver de Dios respuesta, nosotros tenemos que estar bien con quién, con todos, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie podrá ver a Dios. Entonces nosotros necesitamos entender esa realidad, porque a veces usted se quiere dar el privilegio de que dice, ya me enojé, ¿no? O usted quiere darse el privilegio de decir, pues ahora los castigo con el látigo de mi desprecio. Pero lo único que usted está haciendo es estorbar. Sopórteme un poquito, porque es estorbar los planes de Dios en su desarrollo espiritual. ¿Por qué? Porque Dios permite muchas cosas en nuestras vidas, y estas cosas que Él va permitiendo es para que se vea quiénes son los aprobados. Es para que se vaya descubriendo quién tiene un corazón para Dios y quién no. Entonces, en nuestra vida espiritual, nosotros podemos pasar por diferentes situaciones o por diferentes circunstancias, claro. Pero cuando tú eres un hijo de Dios genuino y verdadero, tú le pones el enojo, hermano, y haces un lado al orgullo. ¿Por qué? Porque Dios te llamó a ser diferente. Porque Dios te llamó, hermano, a vivir una vida nueva con Cristo. Entonces, cuando tú levantas manos sin ira ni contienda. Porque dice la Escritura, quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos limpias, un corazón transparente. ¿Por qué? Porque las manos representan el corazón del hombre. Entonces, cuando nosotros venimos y entendemos esa realidad, nosotros tenemos esa limpieza. ¿Por qué? Porque no tenemos fricción, porque no tenemos contienda, porque no tenemos rencor, no tenemos resentimiento, no tenemos enojo. En nuestra vida no nos damos privilegios que no nos competen porque somos nacidos de nuevo. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando yo quiero ver respuesta de parte de Dios, yo sé que debo de estar limpio delante de Dios. Y también ahí viene lo que ponemos delante de nuestros ojos. ¿Y qué es a lo que prestamos nuestros oídos? Porque está escrito, ¿no veis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? Y entonces cuando yo, hermano, quiero ver la mano de Dios, cuando yo quiero ver el poder de Dios fluir, necesitamos estar bien, con un corazón limpio, con un corazón puro. Entonces, cuando yo vengo delante de la presencia de Dios y quiero ver respuesta en cualquier situación, yo tengo que ser transparente, tengo que purificarme. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo alcanzo? ¿Cómo lo logro? Efesios 5, verso 26. Habiéndola purificado con el lavamiento de la mano por la palabra de Dios, para santificarla, limpiándola. No, 26 nada más. Para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, Dios nos limpia, nos purifica a través de su palabra. Y entonces necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos renovar nuestros pensamientos. No podemos vivir conformados al mundo actual. Sí, en el mundo hay contienda, de montón. Por eso es que está toda la guerra, ¿no? Y todas las situaciones que se levantan. Pero nosotros somos un pueblo escogido. Dice la Escritura, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, real sacerdocio, gente santa. ¿Gente qué? Santa. ¿Gente qué? Santa. O sea, gente que ha sido consagrada. Gente, hermano, que es distinta a todo lo demás. Gente santa, dice, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. Entonces, nuestro corazón debe de ser un corazón limpio, un corazón transparente, un corazón, hermano, sin doblez, que se manifiesta natural, ¿no?
¿Podemos enojarnos? Claro. Pero no podemos darnos el privilegio de que llegue la noche y sigamos enojados, ¿o sí? Porque hay muchos que se dejan de hablar por días, por meses, por años, córtalas, ¿no? ¿Qué dice Efesios 5, verso 26? (4:26). Airaos, ¿pero qué? No pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. 27. Ni deis lugar. O sea que sí nos podemos enojar. Tal vez sí podemos nosotros, hermanos, de algún modo sentir una incomodidad, una molestia, una aflicción, ¿no? Pero no puede llegar la noche y que tú sigas airado. Pero es que si usted supiera lo que me hizo. Pero es que si usted supiera todo lo que yo he hecho y cómo me han pagado, eso Dios lo sabe. Pero tú no te puedes dar el privilegio. ¿Sí, mi hermano? Tú no puedes darte el privilegio. Entonces, nosotros tenemos que entender esa realidad. Si nosotros sabemos que nuestra vida debe estar en santidad, nosotros debemos de vivir en santidad. Sed santos porque yo soy santo. Si quiero ver respuesta delante de Dios, si quiero ver respuesta a mi petición, tengo que estar en santidad. Eso no solamente involucra lo que yo escucho, eso no involucra solamente lo que yo veo, eso también está en relación a mi matrimonio y mi relación con mis hijos y cómo los educo. Eso es una realidad. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Vosotros, maridos, semejantemente habitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ¿qué dice ahí? ¡Caramba! Eres el varón de la casa, el sacerdote, y discutes con la mujer por nada, y encima de eso te das el privilegio de vivir sin hablarle. Y dices que estás orando, y dices que eres alguien que está al portillo, que está buscando a Dios, y que Dios te habla y te dice que estás correcto. Qué barbaridad, que tan bárbara te dicen algunas personas que no conocen la Biblia, pero como son religiosos, te mueven y te dicen: usted tiene razón, es que Dios le habla, pastor, y está en adulterio. Lo primero que le va a decir va a ser: arrepiéntete. Entonces, nosotros tenemos que entender que la vida con Dios, la vida de oración, la búsqueda que nosotros necesitamos delante de Dios, es para que Él gobierne todos los aspectos, pero principalmente que usted sepa que su oración va a poder tener respuesta, que su oración va a poder ver, hermanos, tener resultados. Luego nos quejamos delante de Dios y decimos: es que Dios no me escucha. ¿Cómo está tu vida? Es que yo ya he estado orando y Dios no me da respuesta. ¿Cómo está tu vida? Porque Dios quiere responderte. Si sabes ese principio. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 y verso 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si le mandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que le mandáremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. ¿Ya se dio cuenta? Entonces, es importante que en mi vida yo aprenda la verdad de la palabra, porque si no, hermano, nada más usted se está engañando y está viviendo una tradición evangélica y dice que ora y que le habla, pero no soporta a su marido, y usted dice que va y busca a Dios y está en ayuno, y hermano,
no puede compaginar con su mujer. Entonces, cuando nosotros queremos ver respuesta de Dios, cuando nosotros queremos vivir una respuesta de Dios y queremos ver la vida apacible delante de la presencia de Dios, tenemos que estar con un corazón limpio, un corazón puro. ¿Sí se entiende, hermanos? ¿Sí? Entonces, eso es necesario que yo lo entienda. Eso es necesario que yo lo comprenda. ¿Por qué? Porque cuando yo venga a la intercesión, cuando yo venga a la búsqueda, cuando yo venga al clamor, cuando yo venga a estar, hermano, a la brecha, cuando yo esté al portillo, sin excepción alguna, sé que Dios me va a responder. Inmediatamente voy a sentir su presencia. Voy a sentir, hermano, cómo Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque yo estoy en santidad. ¿Qué es lo que hace división entre Dios y el hombre? Pecado. ¿Es pecado estar con fricción con el marido? ¿Es pecado estar con fricción con la mujer? ¿Es pecado estar maldiciendo a los hijos? ¿Es pecado estar, hermano, entremetiéndose en la vida de los hermanos? ¿Es pecado? ¿Y usted debe de guardarse de qué? Yo no me voy a entremeter, pero voy a orar ¿para qué? Para que ese matrimonio sea un ejemplo, ¿no? Yo no le voy a decir, oiga, ¿por qué usted hace esto? Ya exagera, tiene un demonio dentro. No, o sea, yo tengo que estar a la brecha. Yo tengo que estar buscando a Dios. Lo mismo ocurre cuando nosotros vemos la obra de Dios fluir en nuestras vidas y vemos de Dios respuesta, y vemos de Dios bendición, y vemos de Dios libertad, y vemos de Dios sanidad. Hermano, yo tengo que vivir una vida consagrada. Yo no puedo confundirme. Yo no puedo permitir, ¿sí?, en mi vida el pecado. ¿Por qué? Porque Dios me llamó a ser santo. Dios me llamó a ser santo. Dios me apartó como un pueblo santo. Entonces, es ahí donde mi vida va a ser transformada. ¿Cuándo? Cuando yo habito en su presencia. Mire, hermano, algo que el enemigo hace para que usted siga viviendo una vida a veces tradicional, religiosa, monótona, ¿verdad? Así como que si no pasa nada en su vida, y hoy se siente espiritual y levanta las manos, y hoy dice, pues tengo tanta hambre de la palabra que hoy siento meterme en 20 iglesias el mismo día para ver que Dios me habla porque tengo muchísima hambre de Dios. Vaya a la Biblia mejor. Vaya a la Biblia, porque ahí Dios le va a revelar y le va a saciar su hambre. En la palabra eres saciado. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿En dónde? En su presencia y en la palabra. Porque si nosotros estamos de aquí para allá, lo único que va a pasar en mi vida va a ser confusión. Lo único que voy a cargar a mi vida es tener en mi vida una formarse, ideas. Pero la Biblia es la verdad. Y entonces yo necesito conocer la verdad, porque la verdad me va a hacer libre. La verdad va a romper esa confusión en mi mente. Si yo predico el Evangelio, si yo soy un misionero, o si yo tengo un llamado de Dios en mi vida, lo primero que tengo que entender es que Dios quiere hablarme su palabra. Y que el respaldo del Espíritu Santo se va a ver en mi vida. Y va a dar testimonio de mí, donde quiera que yo me mueva. Y eso es algo distinto en nuestras vidas. Número 2. Juan 14, verso 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en
Padre. ¿De qué le habla? Fe. ¿De qué le habla? De fe. Entonces, la fe en Dios es importante que nosotros la tengamos. Ok, ya tengo un corazón limpio, ¿no? Ahora necesito fe, creerle a Dios, saber que Dios está ahí y que sus palabras no caen a tierra, sino que sus palabras van a ser prosperadas para aquello que lo envió. ¿Sí? Isaías 55, verso 9 y verso 10. ¿Ya llegó? Dice la palabra: como son más altos los cielos que la tierra, y así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que la harta la tierra, dice, y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Pero el que sigue, 11 por favor. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para qué. Entonces, su palabra tiene un propósito en nuestras vidas. Su palabra, hermano, tiene un mover en nosotros, porque las palabras que Dios habla en mi vida son espíritu y son vida. Entonces, es importante que nosotros como cristianos, sí, hermanos, empecemos a entender la verdad de Dios. Es importante que nosotros como cristianos entendamos que la fe en Dios mueve montañas. Es importante que si Dios habló algo y yo lo creo, yo voy a ver de Dios la respuesta. ¿Por qué? Porque Dios lo habló. Ahora es necesario que yo entienda. Esa fe debe de estar fundamentada en mi vida. No es positivismo de decir: Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. O sí lo creo, sí lo creo, sí lo creo. Ay, sí va a pasar, sí va a pasar, sí va a pasar. Es estar en su presencia con un corazón limpio. Es estar delante de su presencia. Y Dios siempre te va a hablar un testimonio de tu espíritu. O te va a dar una palabra. O te va a dar, hermano, un rema. ¿Sí? En ello tú vas a estar cimentado y fundamentado para poder pelear la batalla de Dios. Entonces, es necesario que nosotros estemos en esa vida y en esa búsqueda. ¿Sí, mis hermanos? Porque de lo contrario, nosotros nada más vamos a estar jugando. Y es que pues Dios no me responde. ¿Qué palabra tienes? Es que ya tengo un año orando. ¿Qué palabra te ha dado Dios? ¿En qué palabra te basas? ¿O en qué palabra estás fundamentado? Porque estás orando. Y si ya tienes tanto tiempo, Dios ya te debió de haber dado un respaldo, un fundamento en tu vida para seguir adelante, para orar y no desmayar, para estar firme, para estar constante, para estar consciente de que Él está contigo. Entonces muchas veces nosotros no tenemos esa búsqueda porque normalmente oramos rutinariamente, no expectamos nada, ¿sí? Y es necesario que usted sepa que Dios le habla. Y dice: es que a mí nunca me habla porque usted nada más quiere hablar. Sí, están los hermanos llave de que le abren, hermano, hasta que no le cierras, porque si no, se siguen y a veces la riegan. Y entonces nosotros necesitamos entender esta realidad, porque Dios quiere hablarnos. Los ministerios más usados por Dios han manifestado estas palabras y han dicho: yo oro, espero, y Dios me responde. Y hago lo que Él me dice. Y entonces es nuestras vidas. Y ese es un testimonio. Y nosotros debemos de aprender a hacer eso. ¿Usted cree que las cosas que se hacen así, nada más porque se les antoja a los líderes ministrar liberación es? ¿Nada más por eso? Claro que no. Es Dios el que habla, y es el Dios vivo el que mueve, y es Él que rompe cadenas, porque en Él está el poder. Por eso es que el hombre, hermano, no se puede inflar como pop, porque las cosas no las hace Él por sí mismo, es Dios el que las hace, y a Él sea la gloria, el honor y la alabanza, porque Él es el que toca el cuerpo, Él es el que rompe cadenas, Él es el que desata, el que está atado. Y entonces es ahí donde nosotros entendemos que nosotros no tenemos nada, que a Él va a ser la gloria siempre.
Entonces, nosotros debemos de saber esta realidad, porque solamente en ello nosotros vamos a poder ver luz. Y entonces, si yo tengo fe en Dios, le dirás a este monte, quítate y arrójate a la mar. ¿Y qué va a hacer el monte? Se tiene que mover. La adversidad, el obstáculo, la oposición, aquello, hermano, que está oponiéndose o resistiendo la bendición de Dios, se tiene que quitar. Y es ahí donde usted va a ver la bendición de Dios. Es ahí donde usted va a ver la operación milagrosa de Dios, porque usted decidió esperar en Él. Ahí usted la Marcos, capítulo 11, vamos a leer el verso 20, 21 y 22. Marcos 11, verso 20, 21 y 22. Dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dice, maestro, he aquí la higuera que maldijiste, se ha secado. Y respondiendo Jesús le dice, tened fe en Dios. 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. ¿Sí dice así o no? Ahora, ¿usted le ha pasado que acaba de orar, acaba de pedirle a Dios, y se levanta y de repente llega usted a un punto tal vez de su casa, de su residencia, o llega usted a un lugar y de repente le inyecta a Satanás un dardo de incredulidad y dice, no, es que eso no va a pasar porque este no va a cambiar nunca? ¿Le ha pasado? Y ahí dice que no dudar, ¿en dónde? En su corazón. ¿En dónde? En su corazón. ¿Estás pidiendo en fe? Y entonces la palabra quiero que usted entienda esta realidad. Yo estoy con un corazón puro, ¿sí? O bueno, usted está con un corazón puro. Usted vive con un corazón limpio, usted tiene un corazón transparente delante de Dios. Y usted está orando, usted está buscando a Dios. Y usted entiende a veces que la oración tal vez necesita tener una base más sólida, y usted tal vez entre en ayuno, ¿sí? Y usted busca a Dios, y usted está metiéndose con Dios. Y entonces llega un momento en que tal vez en visión nocturna, hermano, audiblemente o por un ministro, llega y le dice, Dios dice así en su palabra, y usted dice, caramba, eso es lo que yo estaba esperando. ¿Usted cree que esa palabra le vino nada más para que usted se sintiera como pop? Esa palabra fue el rema de Dios en su vida para que usted, Padre, tu palabra, Señor, tú me hablaste, tú me dijiste. Ese tiempo cuando yo estaba pasando por una situación difícil, me puse a buscar a Dios y empecé a meterme en oración, en ayuno. Y estaba yo meditando en la palabra en la mañana, en la tarde y en la noche, y empecé a buscar a Dios de algún modo. Y un día llegó un profeta y dijo esta palabra, buscarás a tus enemigos y no los hallarás. Y entonces esa palabra para mí fue un premio. Entonces cuando yo iba a mis tiempos de oración en la mañana, cuando yo iba a mis tiempos de oración en la madrugada, hermano, yo esa palabra la tomaba como base y decía, Señor, tú hablaste a través de tu siervo, y hasta le decía el nombre del ministro que me había dado la palabra. ¿Sí? Y entonces clamaba, y después vino otra palabra, y después vino una palabra, y después, hermano, cuando menos lo esperé, ya se habían roto todos los ataques del diablo, porque Dios ya había hablado su palabra. Y eso es lo que tú debes de anhelar, su palabra, su presencia. En la situación que tú puedas estar viviendo, la situación que tú puedas estar pasando, debes de saber esperar en Dios, fe en Dios, fe en Cristo, en lo que Él ya habló, en lo que Él ya dijo. No te dejaré, ni te desampararé. Puedo decir confiadamente que Jehová está entre los que me ayudan. ¿Sí? Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Dios no cambia. Y entonces es necesario que nosotros aprendamos a hacer las cosas
como Dios me confirma. Porque ahí nosotros vamos a ver la transformación. ¿Cómo obtengo la fe, hermano? Romanos 10, verso 17. Romanos 10, verso 17. Ahora bien, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Se entiende? ¿Yo qué necesito entonces? La palabra de Dios. Es que me sigue doliendo la palabra de Dios. Es que siento que ya ni siento mi cuerpo. La palabra de Dios. Porque en ella vamos a nosotros a ver las obras de Dios, los milagros de Dios. La imposibilidad se vuelve una posibilidad, porque para Dios no hay imposibles. Entonces, cuando tú estás viviendo una situación difícil, tú necesitas una palabra de parte de Dios para que esa palabra, hermanos, seas afirmado y seas fundamentado para ir hacia adelante y derribar al gigante. Y es necesario que nosotros podamos entender esta verdad, porque si no, no vamos a poder ver luz en nuestra vida espiritual. Ni en la circunstancia que usted pueda estar pasando, ni en su situación familiar, ni con sus hijos, hermano, en una situación económica, porque nosotros no perseveramos en la oración y no estamos haciendo las cosas de la manera correcta. Entonces nosotros necesitamos estar en la vida con Cristo. Número 3, 1 de Juan 5, verso 14. ¿Ya llegó? Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si demandaremos alguna cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Orar conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que se restaure el matrimonio. La voluntad de Dios es que se restaure el cuerpo, que haya sanidad. La voluntad de Dios, hermanos, sí, es que sean libres de ataduras, de cadenas, de maldiciones. Claro que sí. Tercera de Juan, verso 2. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Éxodo 23, verso 25. Entonces servirás a Jehová tu Dios y bendecirá tu pan y tu agua y quitará de medio de ti toda enfermedad. Y aquí viene una palabra que dice, no habrá estéril ni abortiva entre tu pueblo, verso 26. Y yo completaré los días de tu vida. ¿Sí? Cuando usted escuche alguna palabra que va en contra de la palabra, la voluntad de Dios, no la acepte, porque aún está escrito, escucharé lo que hablará Jehová Dios a sus santos y a su pueblo, porque hablará paz para que ellos no se vuelvan a la locura. Entonces Dios quiere hacer en nosotros algo nuevo. Dios quiere hacer en nosotros un testimonio. Dios quiere llevarnos en nuestra vida cristiana, hermanos, sí, a alcanzar luz. De otro modo, hermanos, sí, nosotros solamente estamos oscilando. De otro modo, nosotros, hermanos, simplemente estamos jugando a la iglesia. Quiero que usted vea Santiago 4, verso 3. Vamos desde el verso 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y habléis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y guerreáis y no tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no se recibe? Se pide mal, ¿no? Miren, yo lo que les digo a los hermanos que están aquí en la intercesión, pida bien. Si así le digo, pida bien. Y ellos hasta se me quedan viendo. Pidan bien. ¿Por qué? Porque dice ahí que piden mal y por eso no reciben. Usted tiene que tener una palabra. Usted tiene que tener una promesa al menos. Porque a veces ahora usted dice, Señor, tú ya sabes, tanto tiempo he padecido y mírame cómo estoy aquí, oh Señor, tan santo que soy. Sabes que no hay otro como yo, doy mis limosnas, doy mi ofrenda. Bueno, así ahora me publicaron. Pero cuando usted viene delante de la presencia de Dios,
Usted sabe que debe de pedir conforme a lo que Dios ha hablado que Él quiere hacer en su vida. Entonces, nuestra vida cristiana, sin excepción alguna, tiene que saber que Dios escucha la oración, que Dios atiende a la oración. Y si nosotros sabemos que Dios atiende a la oración, tenemos de Él la respuesta, como se llame, cualquiera que sea la necesidad. Entonces nosotros veremos luz. Dios no te llamó para juzgar, sino para interceder. Dios no te llamó para señalar o criticar a la debilidad del hermano. Dios te llamó para estar a la brecha, estar al portillo y estar clamando. ¿Para qué? Para que esos corazones sean vivificados en su palabra y guiados por su espíritu. Entonces son tiempos diferentes para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, quiere llevarnos a vivir una vida de testimonio, una vida llena de luz, disipando las tinieblas, en donde usted se mueve, en donde usted vaya. Usted sabe que Dios quiere hacer con usted algo nuevo. Entonces, necesitamos entender que Dios quiere tocar nuestras vidas y quiere hacer con nosotros, hermano, grandes proezas. Entonces, usted debe de animarse, usted debe de hacer el ánimo, usted debe de ver lo que Dios quiere hacer en su vida. Cierro con esto. Vaya al Salmo 65, verso 5. Con tremendas cosas, en justicia, subráyelo, nos responderás tú, oh Dios, de nuestra salud, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines. Hebreos 4, verso 16. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén, hermanos. Entonces, nuestra vida cristiana, nuestra vida con Dios, sabe que puede acercarse delante de Él, porque hemos sido limpiados, hemos sido lavados, y podemos ver de Dios respuesta si estamos en justicia. ¿Bien? Póngase de pie, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sea obrando en esta noche. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia, por tu cuidado diligente. Gracias, porque tu oído está atento a la oración del justo. Gracias, Señor Dios, porque eres tomando el control, Señor, en toda necesidad de nuestras vidas. Tú eres nuestro buen pastor, Señor, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sanador, Padre Celestial. Tú eres, Padre Celestial, quien está por nosotros, pues está escrito: no te dejaré ni te desampararé. Puedo decir confiadamente: el Señor está por nosotros. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y creemos en esta hora y en esta noche, Padre, que eres tú ministrando al corazón de tu iglesia, que eres tú trayendo, Padre, vida al corazón de tu pueblo, y eres quebrantando toda obra de las tinieblas, Padre. Gracias, Señor Dios, porque eres tú llevando a tus hijos de la mano para que ellos puedan alcanzar, Padre Celestial, esa vida, Padre, que tú hablaste para ellos, una vida de testimonio, una vida de luz, una vida victoriosa. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor Padre, conforme a tus planes y a tus propósitos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Ore a Dios. Ore